Qué placer tan grande, don Iván García, de estar aquí con usted, gracias a esta bellísima iniciativa de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que permite un encuentro extraordinario con creadores, de tal manera que se pueda intercambiar con ustedes el contenido de su carrera, pero también la personalidad, tanto corporal, vocal como formativa, que da un actor o una actriz a la sociedad dominicana. Si bien veo su fecha de nacimiento, los años en los que usted ha crecido, cruzando un momento histórico como la dictadura, cruzando un momento histórico como el post-Trujillato y la Guerra de Abril y tantas cosas, ¿cómo pudo usted a través de esos años tan significativos devenir actor? Bueno, es el tercer arte que abordo en mi larga vida. Tendría unos 17 años, viví en la ciudad colonial, calle 19 de marzo, esquina Salomureña, en la casa de la poetisa Salomureña específicamente. Y un vecino mío en una pensión en la 54, actor y director español que había salido de España por motivo de política. Republicano. Claro. Alguien lo reconoció, lo invitó a montar una obra de teatro y él afortunadamente pensó en el Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca y escogió a la gente que él conocía, el hijo de la señora de la pensión, Miguelito Bennázar, el vecino de la esquina, el vecino de al lado, que era yo, personas sin ningún tipo de educación previa en el teatro. Y montó el espectáculo en el Instituto de Señoritas Salomureña, en el auditorium que tenían, tienen todavía ahí. Y fue un éxito. Bien, obviamente fue un éxito. Un éxito primero por el texto. Por el texto. El texto del Gran Teatro del Mundo es una de las glorias de la literatura teatral de la humanidad. Segundo, por el trabajo inteligente que supo hacer el director, que no intentaba sacar brillo, sino simplemente traducir ese texto en acción teatral, en comunicar lo que tenía que decir el autor y tratarnos bien a los actores. Fue una experiencia formidable. Resulta que después del estreno, el crítico teatral que había en ese momento era Santiago Lamela Geler, macorizano como yo, y publicó la crítica y me dedicó un párrafo a mí. Iván García, quien así comienza, tiene una carrera muy larga, muy intensa y muy buena. Y pues yo me lo creí. Se lo creyó, hizo bien creérselo, pero usted acaba de abarcar diferentes aspectos. El director supo ver con naturalidad la potencialidad de esos jóvenes. Supo tratarlos bien, dijo usted. Y supo sacar de ustedes lo necesario para cumplir con ese texto tan maravilloso. Entonces, empíricamente y espontáneamente, usted ahí deviene actor. De esa primera experiencia, ¿podría usted decirnos qué fue lo que Francés trabajó precisamente con ustedes? Entender lo que se estaba diciendo. Es un texto filosófico cristiano, católico, pero que tiene el mensaje de que a los humanos se les paga el bien que hace o el mal que hace. Todo sucede de acuerdo a su comportamiento
y él nos desglosaba, nos explicaba el significado, que a mí no me fue muy difícil entenderlo porque yo tenía una educación casera. Mi padre era médico, pero le encantaba la literatura y yo tenía una enciclopedia de 20 tomos, Tesoro de la Juventud. Yo creo que me lo sabía de memoria para esa época. Sí. O sea que no me dio brega decir con mi palabra no tanto el texto, sino el significado de ese texto. Y el sentimiento. Y claro, el sentimiento. Difícilmente yo puedo decir algo sin sentirlo. Y no sé si nací así o si eso lo he ido adquiriendo a través de mi larga carrera. Sí, hay una expresión de una dramaturga francesa de origen ruso que se llama Ariane Mouchkine, Ajá. que dice: no pienses en el significado solamente, pégate al sentimiento. ¿Cómo usted puede Claro, sí, explorar esa frase de manera, con un ejemplo? no es pensar en el texto, es entender el texto, de manera que ese texto pueda ligarse con la experiencia personal, emotiva. Ay, mísero de mí. Ay, infelices. Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sí nací, ya entiendo qué delito he cometido. O sea, yo le he dado emoción porque entiendo lo que le está diciendo. Si no existiera esa emoción, sería un ta 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 ta. Bien, entonces, justamente, para el ta 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 que usted habla, el teatro es movimiento corporal, puesta en espacio, medir el cuerpo en espacio, pero es hacer de la voz, yo diría, como decía Vitesse, tu propio personaje. Sí. ¿Cuál es el trabajo de la voz? El trabajo de la voz es permearse con la Ok. emoción. Ok. Es permitir que a través de la voz fluya esa fuerza interna que tiene un buen texto. Se podría decir que la tabla, 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 y 16, no hay emoción. Pero yo puedo ponerle una emoción a eso. Ajá. 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8. 16. Exactamente, ok. Muy bien, ok. Ahí usted, en esa circunstancia urbana, descubre su duende posible para ser actor, pero después hay que construir el oficio. La juventud de hoy odia esa palabra, oficio. El oficio para todas las artes es la praxis, el trabajo, la práctica, el construirse un conocimiento, una educación, una cultura. ¿Cómo usted, aún con el duende artístico, se comprometió con la construcción del oficio? Yo creo más en un compromiso personal que con un compromiso abstracto con la sociedad. Si yo estoy haciendo algo, siento la obligación de hacerlo lo mejor que pueda. Y me satisface. Y entiendo cuando lo estoy haciendo como se debe y cuando no lo logro. No importa lo que diga la crítica, los críticos, no. Conmigo mismo. Yo quiero comunicar eso y si lo logro, soy feliz. Primero es un compromiso con usted mismo. Conmigo mismo. ¿Y qué es lo que usted se exige a usted mismo
para lograr haber tenido a cabo de 50 años esa factura tan propia de que cuando uno dice Iván García, ya está diciendo una manera de actuar, una sobriedad, una medida, una exactitud y a la vez, un despojo de efectos. De sí mismo sacar el todo. ¿Cómo podría explicar yo esto? Lo primero es saber qué es lo exigible A uno mismo. a uno mismo. Hasta dónde yo puedo exigirme. Y me doy cuenta de que somos inmensos. O sea, acabo una obra con éxito, que gusta, que yo me siento satisfecho y yo aparto eso y trato de encontrar nuevos vínculos, nuevos vehículos, nuevas posibilidades, enriqueciendo mi haber. Yo no me he detenido nunca de hacer una farsa o una tragedia griega, un drama romántico, una obra del teatro del absurdo. Todo lo intento de acuerdo a mi concepción del arte y a mi compromiso conmigo Entonces, mismo. ¿cuál es su concepción y en qué tiene usted ese compromiso? Hacerle bien a la humanidad. El compromiso es Hacer bien a través de mi hacer arte. hacer para. Sí. Para lograr que a través de esa comunicación yo esté enseñando algo, esté mostrando algo positivo. A mí no me importa hacer una obra del personaje más cruel, más malo, si la obra deja un mensaje positivo. Y puedo decir, sin lugar a equivocación, que nunca he hecho una obra en la cual yo hago un santo y que deja un impacto negativo. Para mí ese efecto ético, moral, es básico. Entonces, todo lo que yo haga para atraer a esta gente que está aquí, es tratando de hacerle un bien. Es decir, el compromiso suyo es un compromiso ético y ciudadano. Es ciudadano. Su compromiso no es, digamos, un compromiso que tenga una relevancia con un ego de éxito. No. Usted no actúa en el sentido doble de la palabra, en el sentido dramático, ni en el sentido, digamos, societal y ciudadano por el éxito. No. ¿Qué es el éxito para usted, Iván? Algo fugaz. Yo he tenido una vida exitosa y no importa nada. Tengo un ego, obviamente. Eso es inevitable que uno tenga un ego, pero el ego se satisface más con el juicio propio que con la forma en que es juzgado desde fuera. Yo creo más, es posible que yo sepa más de teatro que cualquier crítico que existe en este país. Y eso ayuda a que yo no le haga mucho caso. Ellos pueden decir que yo soy esto y esto y esto y esto y esto y esto y lo otro, y yo, ajá, está bien, gracias. El que sabe soy yo. Ya. Y cada día trato de aprender más y me entero que hay una nueva tendencia y trato de entenderlo y comprenderlo y ver si es útil o si es simplemente ego. Pero entonces estamos claros en algo. Es decir, que un actor de teatro tiene que forjarse y medirse a una cultura universal. Sí. Tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que plantearse reflexiones sobre los personajes, porque el teatro es una comedia o una tragedia humana. Su generación
fue una generación privilegiada Sí. en cuanto al acompañamiento de educación y cultura. Sí. ¿Cómo se nutrió usted, socialmente hablando, de ese intercambio necesario entre compañerismo, reflexión, amigos, convergencia de ideas? ¿Cómo se manejó su generación? O sea, lo que podría considerarse una maldición, haber nacido durante la dictadura de Trujillo, para mí fue el impulso inicial para hacer las cosas. Como ya dije hace un ratico, en mi casa había el Tesoro de la Juventud, que yo me lo aprendí de memoria. O sea, yo necesitaba explicarme cómo eran las cosas, por qué tenían que hacer las cosas, por qué sucedían las cosas. Y de repente se me abrieron los ojos con este español, Julio Francés, y me di cuenta de que no podía dejar de aprender. Leer hasta los muñequitos, mire, todo. Todo. Leerlo todo. Naturalmente llega un momento en que uno dice, no, espérate, esto no sirve. Va. Pero hay que intentar leerlo todo. Hay una literatura universal formidable. En el teatro, por Dios, nada más que uno se estudiara los 3 trágicos griegos, aprendería miles de cosas con ellos 3. Pero no, yo acabo con Beckett, Ionesco, todo. Entonces, justamente, estamos en República Dominicana, donde se necesita un gran esfuerzo personal, disciplina, para alcanzar ese todo del que usted habla. Mas, sin embargo, yo que vengo de Europa, me doy cuenta que en el mundo dramático dominicano, para la sociedad dominicana, hay muchas oportunidades para que un joven o un artista responsable alcance ser un actor con conciencia y con intención. Mas, sin embargo, ¿cómo se ha ido usted formando a la gran diversidad de escuelas teóricas? Por ejemplo, usted ha estudiado mucho la escuela rusa, nunca viajó a Rusia, nunca estudió en Rusia, pero ¿qué le aportó esa escuela rusa? Bueno, básicamente el gran descubrimiento y teorización del teatro de Stanislavski es la importancia del sentimiento para el teatro. Él creó ejercicios para hacer crecer la emoción. Él dio sus opiniones para que usted lograra expresar lo que el autor, lo que se supone que el autor quería decir. Yo me conseguí los libros en plena era de Trujillo, donde los rusos no eran bien vistos. Y comenzamos en el grupo mío, Artedra, a estudiar a Stanislavski, así, felizmente. ¿Y quiénes eran sus cómplices en esos años? Armando Hoppelman, tu sobrino, Rafael Vázquez, Miguel Alfonseca, Ina Moró, muchachos que muchos dejaron el teatro, otros murieron, pero lo importante es que de repente, después de meses estudiando, dices, esto no nos está dando resultados, señores. ¿Por qué no nos está dando resultados? Y Armando, el primo de Lina, dijo, pero qué tontos estamos nosotros. Con otra palabra, qué pendejos estamos nosotros. Los rusos comen caviar y beben vodka. Nosotros comemos chicharrón y bebemos ron. O
son dos sensibilidades distintas. Y nos reímos muchísimo, pero detrás de la risa yo me di cuenta de que había una verdad. El tipo de sensibilidad rusa tenía muy poco que ver con el tipo de sensibilidad dominicana, no la comida obviamente, pero sí teníamos costumbres, expresiones, ambientes diferentes. O sea que eso que había descubierto Stanislas, que había que traducirlo al dominicano, no al idioma, sino a la sensibilidad dominicana. Y comenzamos a trabajar por ahí. A una psicología que proviene de una cultura. Claro. O de una mezcla de culturas. O una mezcla de culturas. Y funcionó. Todavía tengo yo de los que llamo mis hijos de la calle. Yo tengo 4 los de matrimonio. Sí. Pero tengo como 20 de la calle, que son mis alumnos. Que me dicen papá, bendición papá y todo eso. Porque yo les enseñé cómo traducir a Stanislavski para utilizar la emotividad en sus creaciones. Y andan por ahí por el mundo, viven en España, en los Estados Unidos. Eso de la emotividad, don Iván, no significa que ustedes como criollos o como dominicanos tenían que sentir como el ruso. Claro que no. Sí, no se trata de eso. Y tampoco se trata de decir que el chicharrón quita una sensibilidad humana y una emoción, ¿verdad? Y que el caviar la refina. El caviar produjo, y la vodka también, sus éxitos. Sus éxitos y también sus desastres. Pero ahí estaba el chiste. Exacto. O sea, nosotros no podemos pretender tener una formación intelectiva y emocional al mismo nivel, no vamos a hablar de nivel, sino del mismo estilo, del mismo color de los franceses, de los rusos, de los haitianos. Nos expresamos de manera diferente y tenemos mecanismos diferentes. Corporales, claro, y gestuales, vocales. Entonces hay que descubrir cuáles son esos para ser stanislavskiano. Exactamente. Porque quiero que quede claro, ¿verdad?, en su propósito, que nos estamos refiriendo a un recurso de un método, de un instrumento, pero claro, la apropiación es dominicana. Parte, ¿verdad?, pero en eso está el intercambio. Porque también, por ejemplo, si tomamos el caso de García Lorca, por ejemplo, ¿ok? Si hablamos de la casa de Bernarda, no vamos a encontrar esas figuras enlutadas, esa emoción enlutada, inquisitiva, judeo-cristiana, a lo Lorca en esos años. Pero vamos a encontrar situaciones idénticas de madres y mujeres criando esas hijas que lo van a expresar de manera dramática con el temple, el gesto y la sensibilidad local. Y aquí las mujeres también lloran y mucho. Y aquí también las mujeres se enlutan y mucho. Pero quizás que esa ambientación inquisitiva, esa oscuridad que Lorca supo poner en esa España profunda, tradicional y enlutada, sería diferente. Sí. Mire, yo hice un montaje de la casa de Bernarda Alba en Santiago, con un grupito que se formó allá, que me tomó a mí como líder. Y el personaje central, el de Bernarda, lo hacía una santiaguera, ya entrada en años, una mujer dulce, buena madre, buena actriz. Y yo le monté una Bernarda Alba dulce, pero con la misma, el mismo temple y la misma inflexibilidad para temperamento, pero dulce. Y fue un experimento bellísimo. Porque ella me decía, yo no puedo hacer eso, yo no soy así, déjate llevar. Mira, piensa en esto, haz esto, le monté el personaje
y tenía fuerza trágica más que Sí, dramática, pero con, como una santiaguera. sí, como una santiaguera, sí. Porque, por ejemplo, esa escuela, ¿verdad? Ok, formó, y lo que yo quiero que se entienda también, que aquí surgió un teatro dominicano. ¿Cómo sería ese teatro dominicano desde esa perspectiva de lo que arrastra en términos de espacio, de emoción, de tesis, ¿verdad? Y usted ha pasado por todas las etapas posibles de la creación dramática, interpretación, dirección, escritura. Entonces, ¿en qué está el teatro dominicano en cuanto, digamos, escritura? Perdonen, muy flojo. Todo el esfuerzo que hicimos los profesores de aquella época, Hablamos de escritura, ¿eh? sí, de aquella época, funcionó mientras estaban los ojos avisores nuestros y la dureza de nuestros principios. De los tiempos. De los tiempos, sí. Algunos murieron, otros se fueron al extranjero. Como le dije antes de comenzar el programa, de aquel grupo quedamos 2 o 3. Del mío, uno. Pero ahí están Uribe, Jafe, que no eran del grupo cerrado mío, pero sí de más o menos la misma época. Y nos han, podríamos decir, anulado. Ahora, ¿Quién? ¿Y desde cuándo? las nuevas generaciones. ¿Cómo? No, y Mire, le comentaba yo a Jafe hace media hora, una hora, de que si nosotros no montamos nuestras obras, nadie las monta. Porque ellos quieren textos vacuos, ligeros, divertidos, que, ay, lo saben de esta vida tan difícil que se... ¿Cómo? Superficialidad a todos los niveles y errores. Alguien se inventó en este país que dar gritos y saltos era actuar. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Vamos a ver, porque yo no considero que ustedes sean una generación anulada. Es decir, aquí, cuando se habla de escritura, cuando se habla de teatro, es imposible no hablar de Franklin Domínguez, no hablar de Jafe Serulle, no hablar, como el nombre no sé, pero Blonda. Avilés Blonda. Avilés Blonda. Y cuando se trata de interpretación, es que son valores que no se pueden anular. Entiendo yo, es decir, una persona que tenga cultura teatral y cultura dramática, lo que lo puede anular es la moda del éxito y del momento, pero la obra está. No, claro. La obra está. Claro y que la está. Juventud que se atreva hoy a estudiar tiene que saber que tiene que referirse a todos esos momentos evolutivos y a esa cuenca. Deberían reconocer eso. Pero hay que hacer el trabajo. Lo estamos haciendo aquí ahora, por ejemplo, en ejercicios de este tipo. Usted me interrumpió cuando yo iba a decir Sí. que a Jafe Serulle lo monta Jafe Serulle, a Franklin Domínguez lo monta Franklin Sí, Domínguez, entiendo. a Iván García lo monta Iván García. Nadie les interesa ni un bledo lo que está ahí, la historia. Pero, como tampoco le interesan los clásicos griegos, ni el siglo de oro español, ni la era isabelina bueno, de entonces, Inglaterra. Entonces quizás hay otro tipo de problemática que diríamos, vamos a ver, ¿usted consideraría que las nuevas generaciones de las artes dramáticas, sea dirección, interpretación, montaje, no les interesa una generación de unos años porque tampoco les interesa un teatro
de contenido, con un formalismo, que formalismo no significa, digamos, clasicismo ni envejecimiento, es decir, una escritura teatral con tesis, trama, drama, personaje, escritura, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué considera usted? Es un tiempo que pasó. Nosotros tuvimos la suerte, usted me hizo la pregunta y no se la respondió ahorita, no sé, me distraje, de la suerte que habíamos tenido nosotros como generación. Ya. Ahí estaba Pedro Mir, ahí estaba Héctor Inchaustegui Cabral, ahí estaba Manuel Rueda, ahí estaba Manuel Marino, mi niño, Mario Holandés, Sí. ahí estaba Máximo Avilés Blonda, ahí estaba lo mejor que ha tenido la literatura dominicana en toda su historia. Y nosotros, los muchachitos, éramos sus hijos queridos. Nos invitaban y nosotros íbamos como idiotas a escucharlos. Sí. Digo, idiotas sabios, Sí. porque aprendíamos de ellos. Ya. Intentábamos avanzar en sus conceptos, o sea, no era de que quedarnos haciendo las cosas como ellos lo hacían, pero con respeto, con conocimiento de nuestro pasado, con conocimiento de nuestras características, con conocimiento de nuestro deber con la sociedad. Tratábamos de buscar matices y se logró una época de oro. Ese fue el siglo de oro del teatro dominicano. 20 años. Quizá un chin más, un chin menos. ¿Y usted cree que no se ha repetido una generación así? No, seguro, Seguro. seguro. Sino yo reto a cualquiera que me diga cuáles son los miembros de la nueva generación. Bueno, de acuerdo, pero generación, porque eran unos años donde se trabajaba el encuentro, el compartir, el intercambiar, el inclusive prestarse libros. Mira, yo tengo esto, Sí. léete esto, tráeme aquello, mira. Y así ¿Qué se te- perdían los libros. Sí, bueno, pero ese fenómeno, Iván, es un fenómeno general en todas las artes. Las artes, la creatividad está cada vez más individualizada. Estamos en los tiempos de la individualización. Usted está hablando de teatro, pero en su generación hubo una persona como Silvano Lora, por ejemplo, pintor que se entregaba a la colectividad, Que era de nuestro grupo. al grupo y etcétera. Hoy día el artista visual también trabaja en su mundo, Formatos. en sus formatos. Bien. Ahora, eso no significa que no haya valor y talento en la producción dramática No he dicho dominicana. eso, ¿eh? No digo. No he dicho que no hay valor ni talento, que hay desorden en la educación. Desorden. O sea, tú puedes ser el ser más talentoso del mundo y si tú no coges ese conocimiento, ese valor que tienes y lo sometes a la disciplina, no logras nada, se pierde. ¿Qué entiende usted por disciplina? El saber reconocer lo bueno que se ha hecho en la historia de la humanidad, De los demás. de los demás. O sea, a mí no me quita un ápice decir que me gustaría escribir versos como los de Héctor Inchaustegui Cabral. Por ejemplo, él escribía un teatro en verso, al estilo griego, Sí. pero algo fuera de serie, Sí, y, sí. y yo lo envidio, pero lo envidio sanamente, Admirablemente. admirablemente. Lo admiro, Lo admira. lo amo. Sí. Ese era mi papá. Ok. Bien, pero es interesante lo que usted dice, porque hay un personaje dominicano que se llama Manuel Rueda. Ajá. Manuel Rueda ha escrito teatro, Y música y poesía. y música y poesía, fue gran pianista, Formidable. fue rebelde insurrecto con su macandal, Sí. pero también con el premio Tirso Molina que tuvo y no le hicieron mucho caso aquí. Entonces, ¿será que el género de la escritura y de la producción dramática y teatral sufriese más que la poesía?
que esté más dejada de lado por seguidores, reconocimiento? No, la poesía es otra víctima. Es otra víctima. ¿Dónde está el Manuel Ruedas de esta época? Ya, ¿Dónde está el Héctor Inchauste Cabral de esta época? claro, No están. no está. Ya no se estudian, ya Perdón. no se leen. No, hay una defensa de la libertad a ultranza, sin darse cuenta que la libertad no es caos. ¿Eh? Pero Eso, tampoco estamos en un caos, don Sí, Iván. sí. Hay pobres muchachos que se pasan que sé yo cuántos años estudiando y no reciben nada de la herencia de la humanidad. ¿Cómo qué, por ejemplo? Vamos a coger un estudiante de arte dramático de hoy. ¿Dónde está el caos para él? ¿Qué significa la creación de un personaje en todos sus aspectos expresivos? ¿Hay alguien que me puede explicar eso? Entonces, vamos a ver. Entonces, Escuche el silencio. Sí, no, pero espere. Usted está hablando de la capacitación, de la concientización en parte. didáctica y educativa Sí, que se le da al estudiante de arte dramático que no llega a ese punto. ¿hay algo de eso? Hay algo de eso. Hay algo de eso. Me imagino que la Escuela Nacional de Arte Dramático tiene una función para ir paliando a eso. Claro, lo intenta, pero la moda no permite que lo que se te está tratando de enseñar Se aplique, se aplique, trabaje. se trabaje. Porque tienen convergencias, influencias externas del facilismo, de lo rápido, de suplir las ansias de éxito y divismo por el talento trabajado. Exacto. ¡Wow! Me ha interpretado usted perfectamente. Sí. Mire, don Iván, usted sabe sí. cómo somos vistos Sí. ese Sí, grupo sí, anterior. Sí, El Club de los Dinosaurios. sí. Bueno, pero somos Ok. todos dinosaurios. Yo también soy una Yo soy dinosaurio. feliz un dinosaurio. Ok. Ok. Yo también soy una dinosauria, pero déjame decirle algo. Yo recuerdo cuando yo tenía 20 y 25 años, en el campus universitario Yo también de lo tuve, París. No porque yo oí un... Sí. En el campus universitario de París, ¿verdad? Estudiantes del Conservatorio de Arte Dramático, el Cours Florent, la Comédie Française, en fin, etcétera, muchos, cuando venían actores a los teatros y que ensayaban, pedían, preguntaban, por favor déjenos participar al ensayo, déjenos ver el trabajo. Porque había unas ansias grandes de reforzar el oficio ¿Sí? y el trabajo. Entonces, hay algo también, Iván, hay algo tremendo, que la telenovela y la televisión está empobreciendo y anulando lo que usted dice, sacar de mí todo el drama, toda la tragedia, toda la comedia dentro de mí y trabajarlo. ¿Qué me dice usted de eso? Porque aquí ahora cualquier actor acepta de ir a interpretar cualquier cosa mientras salga en la televisión.
Y lo que es peor, si permaneciera en la televisión está bien, ya uno sabe que eso es un terreno perdido, pero uno va al teatro y el 80% de lo que está en escena es un sketch de televisión, Bueno, con actores de televisión sí, y actrices. sí. Bueno, don Iván, yo lo vi a usted en la controversia de Valladolid interpretando al padre Las Casas, pero usted es tremendo, porque se atreve también a interpretar a un guerrillero, No, pero claro. y usted se ha atrevido, Yo era Estragón en Godot, sí, el papel de Estragón en Godot. que no tiene nada que ver con lo anterior. No. Entonces, esa gran diversidad interpretativa Edipo Rey. nos dice que un actor tiene encarne, por eso el verbo encarnar. Quizás que el actor sea el único ser humano que tiene la responsabilidad de sacar de sí todo lo humano. Por encima de los directores inclusive. Hay directores que no pueden darle mucho a los actores, pero si el actor es consciente y comprometido, saca el personaje. Saca el personaje. No le quepa ninguna duda. Sí, Yo me he saca. encontrado con directores y con gente que te escucha hablar. Sí, claro. Y nunca he hecho nada tan mal como para que... Sí, y hay directores de teatro que tienen que partir de la potencialidad del actor para decir, no, yo tengo que dejarlo ser y yo adaptarme ahí. Es claro, Y darle la vuelta. eso Wow. demuestra la inteligencia del director. Sí. Mire, Utilizar lo sí. que el actor puede dar, si hay que modificarle algo, si hay que ampliarlo, pero uno no puede trabajar en contra del que va a actuar. Bueno, pues yo con esto le voy a contar algo. En el Festival de Aviñón de Francia Sí. había una obra de Albert Camus, Les Justes, los Ajá. justos. Y ahí trabajaba María Casares. Dirigía Jean Viala. Y en una entrevista dice Jean Viala, me destruyó por completo, la Casares me destruyó por completo mi dirección, tuve que retomarla. Porque la fuerza era indomptable la fuerza Sí. de esa mujer, indomable. Eso puede sucederle a un director. Claro ¿no? que sí. Sí, puede Pero suceder. si el actor es inteligente, como yo, no le demuestra eso al director, sino Se que mantiene humilde. le hace pensar que Va- uno está... Sí, va dando la vuelta. Bueno, realmente, mire, esto es un banquete, esto es un banquete, es un ejercicio realmente muy, muy agradable, donde yo tengo que controlar mis pasiones, porque con usted es muy difícil, con tanto potencial, ¿verdad? Busque para esta juventud un solo verbo que ellos tienen que aplicar, conjugarlo a todos los tiempos para ser profesionales. Compromiso. Comprometerse. Comprometerse. Bien. Yo me comprometo, nosotros nos comprometemos. Levántese, levántese. Levántense.